Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo les traigo hoy una historia que se encuentra en el primer libro de la Biblia. A ver, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Quién me puede decir? Génesis. Génesis, muy bien. Muy bien. En ese libro se encuentra la historia que yo hoy les voy a contar, ¿sí? Y le voy a contar acerca del primer hombre que existió, ¿sí? Que fue creado. ¿Alguien sabe cómo era el nombre del primer hombre que Dios creó? Adán. Muy bien, la historia de Adán, ¿sí? Ceci, ¿vos me podés dar para compartir? Y vamos a leer en Génesis, ustedes vayan buscando en sus Biblias, el capítulo 3 de Génesis. Ahora me pone mi hijo ahí está. Bueno, vamos a hablar de la desobediencia del hombre, ¿sí? Y vamos a buscar el capítulo 3 de Génesis. Dice acá Adán y Eva, Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. Acá vamos a ver la primera imagen que yo les traigo, ¿sí? Y ¿saben qué? En la primera imagen nosotros vemos la creación de Dios, ¿sí? Dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis que Dios creó el mundo. Y cuando empieza dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el primer capítulo de Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios empieza la obra de la creación, ¿sí? Y empieza, dice Dios, creando la luz, separando la luz de las tinieblas. A la luz le llama día, a las tinieblas noche. Crea los mares, separa los mares y deja la parte seca. Pone las lumbreras en los cielos, el sol, la luna, pone las estrellas, crea la vegetación y crea los animales. Y vemos un lugar perfecto que Dios creó. De ese desorden que había en la tierra, vemos en la primera imagen la creación de Dios, ¿sí? Y cuando Dios creó todo, ¿sí? Él quiso formar al hombre, para que este hombre pudiera disfrutar de la creación que Dios había hecho, ¿sí? Entonces dice que tomó polvo y formó al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Este hombre que ustedes saben que es Adán, ¿sí? Estaba en ese lugar hermoso que Dios había creado, ¿sí? Entonces dice que Dios le dice a Adán que él le ponga nombre a todos los animalitos que había creado, ¿sí? Y Dios había creado hembra y macho, una parejita de animales, un león, una leona. Y el nombre, dice la palabra de Dios, que Adán puso a los animales, ese es el nombre que hoy tienen los animales, ¿sí? Pero dice que Dios vio que al hombre le hacía falta una compañera, porque estaba solo. Todos los animalitos tenían su pareja y Adán estaba solo. Entonces dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí leemos que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El Señor creó a la mujer de la costilla del hombre. Dice que hizo dormir a Adán, le abrió el costado, sacó una costilla de su cuerpo y de esa costilla formó a la mujer que iba a ser su compañera, su pareja, ¿sí? Aquella que iba a estar al lado de él. Adán se sintió muy contento de lo que Dios le dio, una compañera para que él pudiera compartir. ¿Y saben qué? Dice que Dios creó
puso un huerto, el huerto de Edén, y lo puso ahí al hombre y a la mujer para que viviera, ¿sí? Entonces vemos ahí, en esta imagen, vemos un árbol, ¿no es cierto? Dice que Dios en el huerto puso dos árboles, uno que era el árbol de la vida, y este árbol que vemos ahí, que era de la ciencia del bien y del mal. Dice, y Jehová Dios hizo nacer el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Dios le dijo a ellos, antes de que él forme a Eva de la costilla de Adán, Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo a Adán que de ese árbol él no podía comer, porque el día que él comiera de ese árbol iba a morir. ¿Sí? Después Dios los pone a ellos, cuando crea a Eva, los pone a los dos en este lugar hermoso. Y aquí vemos la historia que cuenta Génesis 3. ¿Sí? Y cuando empieza el capítulo 3 dice, pero la serpiente. Y la serpiente, ¿saben quién era? Era Satanás, era el diablo, el enemigo de Dios. ¿Sí? Se había metido en este animal que era la serpiente. Y ustedes ven que la serpiente está en el árbol, ¿sí? Ahora nosotros vemos que la serpiente se arrastra en la tierra, pero dice la Biblia que en ese momento la serpiente no era como es ahora, ¿sí? Era astuta, ¿sí? Y ustedes saben, chicos, que Satanás, él siempre quiso ocupar el lugar de Dios. Satanás era un ángel hermoso, se llamaba Lucifer, ¿sí? Y él estaba con Dios allá en el tercer cielo. Era el ángel más hermoso, el que más hermosa voz tenía. Pero ¿saben qué pasó con él? Un día dijo él, quiero ser más que Dios y quiero poner mi trono más arriba que Dios. Este ángel que había sido creado por Dios quiso ser más que su creador. Y el Señor lo tuvo que sacar del cielo y echarlo porque había maldad en su corazón. Quería ser como Dios. ¿Sí? Entonces Satanás agarró un grupo de ángeles, muchos ángeles, y los puso en contra de Dios. Entonces Dios los tuvo que sacar del cielo, sacar de ese lugar. Desde ese día, Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Y saben qué? Cuando estaba el hombre y la mujer en el huerto, la miró a la mujer para hablar con ella, no al hombre, vino a la mujer. Y vemos nosotros acá, en Génesis 3, dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, vamos a leer el 3, pero el fruto del árbol que está vamos a empezar el 3:1, perdón. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso le dijo la serpiente, le dijo Satanás a la mujer. Era mentira lo que él decía. Dios no había dicho que no podían comer de todos los árboles del huerto. Dios había dicho que ellos no podían comer de un árbol del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y continúa el verso 2 y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí la mujer agregó algo más a lo que Dios dijo. Dios había dicho que no podían comer de ese árbol.
Y la mujer dijo que tampoco lo podían tocar. Dios no había dicho eso. ¿Sí? Dios no había dicho. Dios había dicho que ellos no tenían que comer de ese árbol. ¿Sí? Porque el día que ellos comieran de ese árbol, iban a morir. Entonces continúa la historia y dice así, el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren lo que le dijo Satanás. El día que ustedes coman, sabe Dios, pero él le dijo engañándola a la mujer, que ellos iban a saber lo que sabe Dios, ¿sí? Entonces dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? La mujer dice que tomó del fruto y cuando vino su esposo se lo dio y él también comió. ¿Y saben lo que pasó, chicos? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Sí? Ellos hasta el momento no tenían el mal en ellos, porque no sabían lo que era el mal. Pero cuando ellos comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, entró el mal en ellos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron el uno del otro. Y dice la palabra que cosieron hojas de higuera para cubrirse el cuerpo, ¿sí? Entonces dice, mientras ellos estaban ahí, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, ¿sí? Y vamos a leer el verso 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste me dio que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El Señor ahí lo sentenció, porque entró el pecado por medio de la desobediencia del hombre. Dios le había dicho a ellos que ellos podían comer de todos los árboles. Habían árboles deliciosos que Dios había creado. Lo único que Dios le dijo a ellos que de este árbol no podían comer. ¿Y saben qué, chicos? Dios puso ese árbol para ver si ellos voluntariamente obedecían a Dios. Porque Dios no creó robots. Vieron que ustedes, cuando vemos en las películas o en los dibujos un robot, siempre obedece a alguien, ¿no es cierto? Y hace todo lo que la persona le dice al robot que haga. Dios no nos creó así. Dios nos creó con la libertad de poder elegir, ¿sí? Porque Él no nos obliga a nosotros a que le sigamos. Él quiere que nosotros de nuestra propia voluntad deseemos seguirle y obedecerle, ¿sí? Entonces Dios puso este árbol y ellos decidieron
desobedecer a Dios, porque escucharon la voz de Satanás y prefirieron creer a lo que Satanás le decía que a lo que Dios había dicho. Entonces entró el pecado y ellos fueron sacados de ese lugar precioso que Dios había creado para ellos. ¿Y saben qué, chicos? Cuando ellos pecaron, todas las personas que nacieron y todas las personas que estamos hoy en el mundo hasta el día de hoy, tenemos ese pecado en nuestro ser. Porque esta primera pareja creada por Dios decidió desobedecer. Entonces, ¿sabe qué pasó? Dice que Dios le dijo a ellos, al hombre le preguntó por qué él se había dado cuenta que estaba desnudo. Y él dijo, la mujer, le echó la culpa a su mujer, ella me dio de comer el fruto. Y él le preguntó a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente y dijo, la serpiente es la que tiene la culpa, ella fue la que me engañó. Y vino la sentencia de Dios, ¿sí? A la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Y ustedes vieron que hoy cada mamá que va a dar a luz o va a tener un bebé tiene mucho dolor. Al hombre le dijo, por causa tuya va a ser maldita la tierra. Y vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente vas a tener que conseguir aquellos alimentos para vos y para tu familia. Y a la serpiente también la condenó a arrastrarse todos los días de su vida. ¿Sí? Esa fue la sentencia que Dios dio a ellos. Y cuando vemos en el verso 3:15 de Génesis, ahí hay algo muy importante, chicos, porque ahí habla de que un día Dios iba a mandar a alguien que iba a quitar el pecado del mundo. Y dice Génesis 3:15, habla de la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer. De la mujer iba a venir el Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice en Génesis 3:15, tú le herirás en la cabeza, le dice a la mujer, y él te herirá en el calcañar. El calcañar es el talón, ¿sí? Ahí está la primera profecía que habla del Señor Jesucristo. El Señor los echó del huerto. Les dijo que ellos se tenían que ir de este lugar, ¿sí? Los sacó del huerto. Y puso ángeles, puso querubines. Saben que los querubines son ángeles que cuidan algo que Dios le da para cuidar. Y ellos cuidaron este árbol de la vida, porque Dios dijo, ahora ellos saben el bien y el mal, pero no pueden tocar el árbol de la vida. ¿Saben por qué? Porque si ellos comían del árbol de la vida, íbamos a vivir para siempre siendo pecadores y no íbamos a tener posibilidad de salvarnos, ¿sí? Entonces ellos salieron del huerto. Y dice ahí el texto, y los sacó Jehová del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Por esta desobediencia que tuvieron ellos, el pecado vino sobre la humanidad. Y cada persona que nace, nace con pecado. ¿Sí? ¿Y saben qué, chicos? Hay algunas personas que dicen que cuando nos bautizamos, ese pecado se va. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que todos somos pecadores y que la única forma de que ese pecado que nos heredaron ellos pueda ser quitado es por la sangre derramada y el sacrificio del Señor Jesucristo hecho en la cruz. ¿Sí? Por eso cuando nosotros, miren, nosotros cuando nacemos con ese pecado que nos separa de Dios. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida y creemos en el Señor Jesucristo por fe, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz limpia nuestra vida. Entonces Dios Padre puede mirarnos a nosotros
como si fuéramos limpios, como si no tuviéramos pecado, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz es un sacrificio por amor a nosotros, porque si no íbamos a estar siempre perdidos, no íbamos a tener posibilidad de ser salvados ni de ir al cielo. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ustedes saben que Él nació, Él vivió, Él resucitó y está a la diestra del Padre. Venció la muerte, dice la palabra, venció el pecado y ahora está sentado a la derecha de Dios, ¿sí? Y todo aquel que se acerca a Él por medio de la fe, creyendo en Él, es limpiado con esa sangre y Dios Padre ya no ve ese pecado que nos condena. Podemos hablar con Dios y ese camino que se había cerrado por el pecado, ahora está abierto para los que creen, para que puedan ir al cielo con el Señor Jesucristo. Y este texto, que es el que vamos a estudiar, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué había dicho Dios? Le había dicho al hombre, el día que comieres de ese fruto, moriréis. Acá dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro camino para ir al cielo. No hay otro camino de que podamos sacarnos el pecado, solo por medio del Señor Jesucristo. Porque Él fue santo, Él fue perfecto y Él vino para cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir, porque éramos pecadores. Él entregó su vida y hoy nos invita, y hoy les invita a ustedes a que crean en Él por fe, a que entreguen su vida a Él por fe, para que así puedan estar limpios delante de la presencia del Señor. Y el día que tengamos que estar, que muramos o Él venga a buscarnos, podamos estar en el cielo para siempre con Él y gozar de esa eternidad. ¿Saben qué, chicos? Hasta el día de hoy Satanás sigue intentando ocupar el lugar de Dios, ¿sí? ¿Y saben cómo lo hace? Engañando a las personas, diciendo que no necesitas de Dios. Lo que Dios dice no es verdad, porque dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y cuando él habla la mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso. Pero Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios es verdad, ¿sí? Nosotros debemos escuchar la voz del Señor y la voz de Dios para que podamos estar con Él. Este es el texto que yo les dejo para estudiar, ¿sí? Acuérdense, chicos, la palabra también dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre era Adán. Pero la salvación también vino por un hombre perfecto, que fue el Señor Jesucristo. Él nos salvó a aquellos que hemos aceptado su salvación para toda la eternidad. Y podemos gozar de esta salvación que Él nos dio. Ahora yo les voy a mostrar una canción y quiero que ustedes presten atención y la escuchen para que puedan recordar esta lección. Santi. Me esperan un cachito, ahí Santi me lo coloca.
Bueno, espero que les haya gustado. Una vez más, el Señor nos invita a aquellos que aún no hemos hecho la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hoy hay tiempo, ¿sí? Mañana no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy es el tiempo, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Que el Señor les bendiga, que los siga cuidando y gracias por haber escuchado esta palabra eterna del Señor. ¿Sí? Un besito a cada uno.